Libro, Historia del Cristianismo. Escrito por Justo González. Capítulo 88. La ortodoxia católica. Bastante luz hay para los que quieren ver, y oscuridad bastante para los que tienen una disposición contraria. Bastante claridad para iluminar a los elegidos, y bastante oscuridad para humillarles. Bastante oscuridad hay para cegar a los réprobos, y bastante claridad para condenarles y hacerles inexcusables. Blas Pascal. Al terminar el Concilio de Trento, en el año 1563, había quedado fijada lo que sería la ortodoxia católica durante los próximos 4 siglos, y además se había promulgado todo un programa de reforma. Pero tanto esa ortodoxia como esas reformas no carecerían de opositores entre las filas católicas. Por una parte, el programa tridentino se basaba en la centralización del poder en torno a la persona del Papa, y ello iba contra los intereses de los gobiernos seculares, particularmente de las monarquías, que precisamente en esa época tendían a hacerse más absolutas. Por otra parte, no faltaban prelados para quienes la vida austera y la reforma de las costumbres propuestas por el concilio constituían un sacrificio inaceptable. Por último, había quienes pensaban que, en su afán de condenar las tesis protestantes, los teólogos tridentinos habían ido demasiado lejos, y que por tanto era necesario recuperar algunas de las antiguas tesis de San Agustín acerca de la primacía de la gracia en la salvación humana. El galicanismo y la oposición al poder del papado. Uno de los puntos principales del programa de reformas propuesto por el Concilio de Trento era la centralización del poder eclesiástico. El concilio mismo tuvo que ser convocado porque el papado carecía de la autoridad necesaria para responder a los retos del protestantismo. Pero el resultado de las deliberaciones conciliares fue un intento de devolverles a los papas la autoridad que habían tenido en el apogeo de su poderío, durante la que hemos llamado era de los altos ideales. Luego, el papado, que al comienzo de las deliberaciones del concilio carecía de prestigio y de autoridad, al terminar las mismas quedó encargado de dirigir la vida toda de la Iglesia. Pero esas decisiones por parte del concilio coincidieron y chocaron con otros procesos políticos que estaban teniendo lugar. Era la época del absolutismo real. Ya hemos visto las opiniones que tenían Jaime I y Carlos II acerca de las prerrogativas de los reyes. Semejantes ideas circulaban en España, Austria y Francia, donde tenían mejor éxito. A esto se unía el creciente sentimiento nacionalista, que llevaba a muchos a pensar que el Papa no tenía por qué inmiscuirse en los asuntos de sus países. Ese sentimiento nacionalista, que trataba de limitar los poderes del Papa, recibió el nombre de galicanismo, de Galia, el antiguo nombre de Francia, porque fue en Francia que cobró mayor fuerza. Frente a él se alzó el partido de los ultramontanos, es decir, de los que sostenían que el centro de autoridad eclesiástica se encontraba en Roma, más allá de los montes, los Alpes. Como hemos visto anteriormente, durante las últimas décadas antes de la reforma el papado había existido bajo la sombra del trono francés, que había logrado numerosas concesiones en lo referente a la vida eclesiástica francesa. Pronto se dio en llamar a tales concesiones las libertades de la Iglesia galicana, y en defenderlas con fervor patriótico. En consecuencia, los franceses eran católicos a su manera, como pudo verse cuando Enrique IV, con todo y estar excomulgado por Roma, fue hecho rey, y el clero católico sencillamente levantó la excomunión sin consultar con el Papa. Esos sentimientos galicanos dificultaban la aplicación de los decretos tridentinos dentro del territorio francés. Aunque el propio Enrique IV, tras una serie de negociaciones con Roma, se comprometió a hacerlos promulgar en el país, el Parlamento y buena parte del clero se opusieron, y el concilio no llegó a tener validez oficial en Francia. En 1615, 5 años después del asesinato de Enrique IV, los decretos del concilio todavía no habían sido promulgados por el gobierno francés, y el clero nacional decidió hacerlo por cuenta propia. Aunque eso pudo hacerse porque en ese momento buena parte del clero se inclinaba hacia el ultramontanismo, el hecho mismo de que fue el clero francés el que decidió acerca de la validez de los decretos del concilio en su país a la postre les daría más argumentos a los defensores de las libertades galicanas. El galicanismo tenía, por así decir, 2 ramas. Había algunos que defendían las libertades galicanas por sentimientos nacionalistas, mientras otros lo hacían porque estaban convencidos de que la autoridad eclesiástica residía en los obispos, y no en el Papa. Pero ambas razones le convenían a la corona, que no vaciló en alentar los sentimientos galicanos, ni en oponerse al ultramontanismo, a veces por fuerza. En otras partes de la Europa católica hubo movimientos parecidos al galicanismo. De estos el más importante fue el febronianismo,
que se basaba en las ideas expuestas por Justino Febronio en su obra, El Estado de la Iglesia y el Poder Legítimo del Pontífice Romano. Este libro, publicado en 1673, les dio nueva vida a las antiguas ideas conciliaristas. Según Febronio, la Iglesia es la comunidad de los fieles, y es a ellos que les corresponde el poder en última instancia. Pero los obispos, como representantes de los fieles, son quienes están llamados a gobernar la Iglesia. Luego, un concilio universal de obispos tiene mayor autoridad que el Papa, quien en todo caso no puede interferir en los asuntos de otras iglesias que la de la ciudad de Roma. La idea de la jurisdicción universal del Papa se basa en las falsas decretales, un documento espurio que no merece crédito alguno. Clemente XIII condenó el escrito de Febronio al poco tiempo de publicado. Pero a pesar de ello las ideas que en él se expresaban pronto cobraron popularidad. Muchos veían en el febronianismo una posibilidad de volver a reunir a católicos y protestantes, a base de un concilio universal que no estuviera dominado por los elementos papistas. Otros lo apoyaban y difundían porque era compatible con el creciente sentimiento nacionalista, y le negaba al papado jurisdicción sobre los diversos reinos independientes. En Alemania, no faltaron opulentos obispos que eran al mismo tiempo señores seculares de sus diócesis, y para quienes el febronianismo era un modo de evitar que se les impusieran las reformas decretadas en Trento. En la corte de Viena, el febronianismo tomó un carácter particular. Allí, el emperador José II utilizó esa doctrina para apoyar un plan de gobierno que hacía de la Iglesia instrumento suyo. José I era uno de los príncipes ilustrados que aparecieron en el siglo XVIII, y que se lanzaron a un programa de reformas en los campos de la economía, la política y la educación. Para llevar a cabo sus proyectos, este emperador necesitaba de la Iglesia. Pero no de una Iglesia dominada por el espíritu tridentino, que le parecía oscurantista e intolerante. Al contrario, el emperador deseaba poder contar con una Iglesia ilustrada. Por ello se hizo cargo de la educación del clero, abolió muchos monasterios que le parecían instrumentos papales, y con los fondos así obtenidos fundó nuevas iglesias y se ocupó de que las parroquias rurales tuvieran ministros aptos. Otros gobernantes se mostraron inclinados a seguir el ejemplo del emperador José, y por ello la Iglesia romana, que había condenado el febronianismo en 1764, condenó el josefismo en 1794. Pero no fueron tales condenaciones, sino la Revolución Francesa, de que nos ocuparemos más tarde, lo que les puso coto al galicanismo y a otros movimientos afines. Mientras tanto, el poder papal había sufrido otro rudo golpe en la disolución de la Orden de los Jesuitas. Esa orden, fundada precisamente con el propósito de que fuera como un ejército en manos del papado, no era bien vista por los soberanos absolutistas que gobernaron durante buena parte del siglo XVIII. Ya hemos visto cómo fueron los jesuitas los que incitaron a varios príncipes católicos alemanes a lanzarse en el curso que a la postre llevó a la Guerra de los 30 años. El desastre causado por esa guerra, el espíritu indiferentista en materia religiosa que se iba posesionando de Europa, y los intereses de los reyes, conspiraron para ponerle fin a la Sociedad de Jesús. En particular, esa orden era mal vista por los de la Casa de Borbón, pues repetidamente había dado muestras de favorecer a su rival, la Casa de Austria. Por tanto, según el sol de los Borbones fue llegando a su cenit y el de los Austria a su ocaso, la situación de los jesuitas se fue haciendo cada vez más precaria. En 1758 hubo un atentado contra José I, rey de Portugal, y se acusó a los jesuitas de estar involucrados en la conspiración. El resultado fue que el año siguiente la Sociedad de Jesús fue expulsada de Portugal y sus colonias, al tiempo que la corona se incautaba de sus abundantes bienes. En Francia, debido en parte a la enemistad de la favorita del rey, Madame de Pompadour, la Sociedad de Jesús fue suprimida en 1764. 3 años más tarde los jesuitas fueron expulsados de España y sus colonias por el rey ilustrado Carlos III, y ya hemos narrado las consecuencias que ello acarreó para la Iglesia en América. Ese mismo año de 1767 Fernando IV de Nápoles, hijo de Carlos III, siguió el ejemplo de su padre. Todo esto llevó a un esfuerzo conjunto por parte de los Borbones por deshacerse de los jesuitas, no solo en sus dominios, sino en todo el mundo. A principios de 1769, los embajadores borbónicos en Roma le presentaron al Papa Clemente XIII una resolución conjunta en la que requerían la disolución de la Sociedad de Jesús. Pero el Papa sufrió un ataque de apoplejía, algunos dicen que a consecuencia del disgusto causado por ese documento, y murió a los pocos días. El nuevo Papa, Clemente XIV, parece haber tratado de resistir la presión de los Borbones. Pero al fin cedió, y en 1773 la Sociedad de Jesús fue disuelta por orden del Papa.
excepto en Prusia y en Rusia Blanca, cuyos soberanos tenían sus razones para no acatar el mandato papal. La Sociedad de Jesús dejó de existir, y el papado perdió así su instrumento más fuerte y fiel. El galicanismo, el febronianismo, el josefismo y la supresión de los jesuitas muestran que durante esta época de dogmas y dudas, al tiempo que los papas insistían cada vez más en su jurisdicción universal, en realidad iban perdiendo su poder y autoridad. El jansenismo. El Concilio de Trento había condenado categóricamente las proposiciones de Lutero y Calvino acerca de la gracia y la predestinación. Pero había quienes temían que una interpretación extrema de las decisiones de ese concilio pudiera llegar a contradecir las enseñanzas del gran maestro San Agustín acerca de esos temas. Por tanto, desde fines del siglo XVI, particularmente en las universidades de Salamanca y Lovaina, se suscitaron disputas sobre la gracia, la predestinación y el libre albedrío. En Salamanca, la discusión pronto se volvió un conflicto entre dominicos y jesuitas. El jesuita Luis de Molina había publicado en Lisboa un libro, de la concordancia entre el libre albedrío y los dones de la gracia, en el que afirmaba que la predestinación se debía a la presciencia divina. En otras palabras, Dios predestina a la salvación a aquellas personas que han de aceptar su gracia. De ese modo, la aceptación de la gracia no se debe a la predestinación, sino al contrario. Domingo Báñez, profesor de Salamanca y uno de los más respetados teólogos de la época, declaró que lo que proponía Molina era contrario a las enseñanzas de Agustín, y que por tanto debía ser condenado. Pronto los jesuitas se reunieron en derredor de las tesis de Molina, y los dominicos en torno de las de Báñez. En Valladolid, donde ambas órdenes tenían importantes centros, hubo dos debates que no lograron gran cosa, excepto que el segundo por poco dan motín. Cada bando acusó al otro ante la Inquisición española y ésta, juzgándose incapaz de pronunciar juicio, refirió la cuestión a Roma. El Papa, a la sazón Clemente VIII, trató de resolver la cuestión prohibiendo toda discusión del asunto y pidiendo el consejo de las principales facultades de teología. Pero los dominicos insistían en que las tesis de Molina contradecían tanto a San Agustín como a Santo Tomás, y por tanto debían ser condenadas como heréticas, mientras que las de ellos sencillamente repetían lo que esos dos grandes maestros de la Iglesia habían dicho, y por tanto no debían ni podían prohibirse. El Papa, convencido de que los dominicos tenían razón, se disponía a condenar a Molina cuando los jesuitas, y hasta el rey de España, le aconsejaron mayor cautela. Clemente presidió entonces sobre otra serie de discusiones que le dieron largas al asunto. Conscientes de que el Papa se inclinaba hacia los dominicos, los jesuitas de la Universidad de Alcalá empezaron a sembrar dudas acerca de la autoridad del papado. A la muerte de Clemente, la discusión continuaba. Tras el brevísimo pontificado de León XI, el nuevo Papa, Paulo V, decidió que lo mejor era evitar cualquier condenación, y declaró que ni los dominicos ni los jesuitas estaban enseñando falsa doctrina. Además, les prohibió que continuaran acusándose mutuamente de herejía, pues los jesuitas decían que los dominicos eran calvinistas, y los dominicos acusaban a los jesuitas de ser pelagianos. Con todo, las tensiones entre jesuitas y dominicos que esa controversia alentó continuaron por largo tiempo. Las controversias en la Universidad de Lovaina tuvieron mayores repercusiones. Allí el teólogo Miguel Bayo propuso tesis muy semejantes a las de Agustín. Según él, el pecado humano es tal que nuestra propia naturaleza ha sido corrompida, si no totalmente, al menos lo suficiente para que no podamos por nosotros mismos volvernos hacia Dios. El albedrío del ser humano pecador no puede producir sino mal, y por tanto es incapaz de convertirse a Dios sin que antes la gracia divina lo torne hacia el bien. Tales opiniones, que sin lugar a dudas se encuentran en las obras de San Agustín, se acercaban demasiado a las de Calvino para que pudieran pasar inadvertidas. En 1567, Pío V condenó 79 proposiciones tomadas de las obras de Bayo. Este las repudió y aceptó el decreto papal, pero continuó enseñando una versión ligeramente distinta de las tesis condenadas, y por tanto 12 años más tarde Gregorio XIII volvió a condenar sus enseñanzas. A pesar de la oposición papal, la Facultad Teológica de Lovaina continuaba apoyando a Bayo, a quien hizo canciller de la universidad. Cuando el jesuita Lesio atacó las tesis de Bayo, la universidad respondió declarando que Lesio era pelagiano. Los jesuitas ripostaron acusando a Bayo y los suyos de calvinismo. Como en el caso de España, a la postre las autoridades romanas trataron de calmar el conflicto sencillamente ordenando que cada bando dejara de atacar al otro. Pero tal solución no podía perdurar. Las opiniones de Bayo, a pesar de haber sido condenadas por Roma en 1567 y 1579,
continuaban circulando en Lovaina, y no faltaba quien las enseñara desde la cátedra, aunque de un modo velado. Luego, la controversia estaba siempre lista a explotar de nuevo. Esa explosión tuvo lugar varias décadas más tarde en torno a Cornelio Jansenio, obispo de Ypres en Bélgica, y antes profesor de Lovaina. En 1640, se publicó póstumamente la voluminosa obra de Jansenio, Agustín, que causó gran revuelo. La obra en sí no pretendía ser más que un estudio y exposición de las enseñanzas del gran obispo de Hipona. Pero lo que Jansenio se proponía con ella era mostrar que Agustín había enseñado la primacía y necesidad de la gracia de un modo que no concordaba con las doctrinas comúnmente aceptadas en la Iglesia, y propuestas principalmente por los jesuitas. Esta era una tarea a la que Jansenio se había consagrado secretamente años antes, y para la cual se había propuesto leer y releer todas las obras de Agustín tantas veces como fuera necesario. Por tanto, su libro presentaba argumentos contundentes con los que sostenía su interpretación de Agustín, y no podía sino causar serias controversias. De hecho, el Agustín de Jansenio era parte de todo un programa de reforma de la Iglesia. Varios años antes Jansenio había discutido ese programa con su amigo Juan Ambrosio Duvergier, más conocido como San Cirano, por ser abad del monasterio de ese nombre. Entre ambos habían llegado a la conclusión de que la Iglesia necesitaba una reforma fundamental, y que parte de esa reforma debía consistir en un redescubrimiento de las doctrinas de San Agustín acerca de la gracia y la predestinación. Según Jansenio y San Cirano veían las cosas, durante la Edad Media la Iglesia había perdido de vista el mensaje de la gracia inmerecida de Dios, y en fecha más reciente, en medio de su polémica contra el protestantismo, sencillamente había insistido en sus errores del medioevo. Estos dos amigos se juramentaron para llevar a la Iglesia a un redescubrimiento de la primacía de la gracia, y del sentido del Evangelio cuando se le vea la luz de esa primacía. No eran ni querían ser protestantes. Pero estaban conscientes de que su programa de reforma era tal que, si no se cuidaban, se les condenaría como protestantes. Por ello durante largo tiempo mantuvieron una correspondencia en la que ocultaban sus propósitos mediante un código secreto. Así, por ejemplo, el cardenal Lisialiu era purpurato, y a los protestantes se les llamaba pepinos. Durante esos años de trabajo en secreto, San Cirano se ocupó de establecer los contactos que le abrirían paso a la propuesta reforma, y Jansenio se dedicó a desarrollar las bases teológicas del movimiento. Por ello, mientras Jansenio leía y releía las obras de Agustín docenas de veces, San Cirano se iba abriendo paso en los círculos más influyentes de Francia. El principal punto de apoyo de San Cirano fue la abadía de Port-Royal, en las afueras de París. Esa abadía, bajo la dirección de la Madre Angélica, se había conquistado el respeto de las personas más religiosas de la capital francesa. La propia Madre Angélica había sido colocada en el convento a la edad de 8 años, y a los 11, el mismo día que recibió la primera comunión, fue hecha abadesa. Ese nombramiento, hecho a base de la posición social de la familia de Angélica, nos da una idea del nivel a que había descendido la vida monástica en Port-Royal y otras casas semejantes. Pero 6 años más tarde, al escuchar un sermón de un predicador que iba de paso, la Madre Angélica decidió reformar sus costumbres y las del convento cuyo cuidado se le había encomendado. Empezó por llevar una vida distinta, a la que pronto se sumaron otras monjas. A la postre Port-Royal comenzó a cobrar fama como centro de piedad y devoción, al cual acudían muchas personas de inquietudes religiosas. Unos años antes de la publicación del Agustín, el abad de San Cirano había hecho sus primeros contactos con Port-Royal y con Antoine Arnauld, hermano de la abadesa. Poco a poco fue ganando ascendiente sobre el monasterio y sobre el círculo religioso que se había formado en derredor del mismo, al cual pertenecían varias familias de alta alcurnia. La fama de San Cirano creció desde entonces junto a la de Port-Royal. Los mismos elementos de inquietudes religiosas que acudían al convento tomaron al fogoso abad por consejero y director espiritual. Bajo su inspiración, varias personas abandonaron su antigua vida y fueron a vivir como solitarios en las afueras de París. Además, San Cirano y sus seguidores fundaron toda una serie de pequeñas escuelas, cuyo propósito fundamental era formar el carácter de los discípulos, y que contrastaban con la educación de tipo autoritario de las escuelas de entonces, en particular las de los jesuitas, que pronto tuvieron razones para oponerse a San Cirano y los suyos. Empero el hecho mismo de que San Cirano ganaba tantos adeptos le creaba también serias enemistades. Los jesuitas veían en sus escuelas una crítica y una amenaza a las de ellos. Además, era la época de máximo poderío del cardenal Lisialiu, para quien todo exceso de celo religioso era una amenaza a la integridad del Estado.
Por razones semejantes a las que le llevaron a oponerse a los hugonotes, Licia Liu veía con recelo el creciente círculo que se formaba alrededor de San Cirano. Por algún tiempo trató de ganarse al abad. Pero éste no daba muestras de querer aliarse al primer ministro, sino que, al contrario, se atrevió a criticarlo. A la postre, Licia Liu ordenó que San Cirano fuera arrestado y llevado al castillo de Vincennes, donde pasó los próximos 5 años. Una semana antes del arresto de San Cirano, Jansenio había muerto. Por tanto, su proyectada reforma parecía haber abortado. En la prisión, aunque se le trataba bien y se le permitía continuar escribiéndoles a sus amigos y seguidores, San Cirano llegó a dudar de la causa a la que había consagrado varios años. En esto estaban las cosas cuando se publicó el Agustín de Jansenio, 2 años después de la muerte de su autor. La obra de Jansenio era un ataque a las doctrinas sobre la gracia y la predestinación que ya hemos visto al referirnos a Luis de Molina. Frente a tales opiniones, sostenidas por los demás jesuitas, Jansenio apela a la autoridad de San Agustín. Según ese santo venerado, el ser humano, después de la caída, no tiene libertad para no pecar. Según fue creado originalmente, sí la tenía. Pero la caída de tal modo corrompió su libertad, que ahora, en su estado natural, solamente es libre para pecar. El humano pecador no tiene fuerzas ni voluntad para mirar a Dios, y por tanto se ama a sí mismo y ama a las criaturas con el amor que debía reservarse únicamente para el Creador. El libre albedrío del pecador es en realidad esclavo del pecado, y necesita ser libertado por la gracia divina. Sin esa gracia, nada bueno podemos hacer. Esa gracia es, como su nombre lo dice, absolutamente gratuita. Nada podemos hacer para merecerla, pues de lo contrario estaríamos diciendo que nuestro albedrío pecador sí puede hacer el bien. Como gracia inmerecida, es don de Dios. Y es soberana e irresistible, no porque fuerce la voluntad, sino porque obra dentro de la voluntad de tal modo que la lleva a desear el bien. En consecuencia, la salvación depende de la predestinación, pues Dios ha predestinado a unos para salvación, mientras que ha predestinado a los demás a seguir siendo parte de esa masa de condenación, que es la humanidad después del pecado. La salvación y la condenación no dependen en última instancia de la voluntad humana, sino de la predestinación divina, que hace que los electos reciban el don de la gracia, y los réprobos, al carecer de ese don, sigan siendo parte de la masa de condenación. Sin lugar a dudas, todo esto había sido enseñado por San Agustín, y el libro de Jansenio ofrecía abundantes pruebas de ello. Pero también era cierto que lo que Jansenio le atribuía al venerado obispo del siglo IV se parecía mucho a lo que Calvino y sus seguidores habían propuesto en fecha mucho más reciente. En su obra, Jansenio trataba de mostrar que sus doctrinas eran distintas de las de Calvino. Pero sus argumentos no eran suficientes, y en todo caso se basaban en distinciones harto sutiles. Una vez más, los jesuitas fueron los más recios defensores de la ortodoxia tridentina frente a las supuestas innovaciones de los que insistían en la primacía de la gracia. Tras una larga serie de gestiones, lograron que varias de las tesis de Jansenio fueran condenadas por el Papa Urbano VIII de enero de 1643. Mientras todo esto sucedía, el abad de San Cirano continuaba prisionero. Tras el momento de debilidad inicial, cuando dudó de la causa a que se había consagrado, tomó la pluma, y mediante una abundante correspondencia logró mantener vivo el movimiento que se había formado alrededor de su persona. A su indudable sinceridad y habilidad se le sumaba ahora la aureola de mártir, que muchos le atribuían. En 1643, el mismo año que Urbano condenó las tesis de Jansenio, Mazarino, que había sucedido al difunto Licia Liu, puso en libertad a San Cirano. Sus partidarios lo recibieron con muestras de alborozo, dándole gracias a Dios por su liberación. Por su parte, el abad se dedicó a continuar su obra y a escribir contra el protestantismo, quizá para calmar las inquietudes de quienes veían semejanzas entre las doctrinas de Jansenio y las de Calvino. Aunque este círculo que se formó alrededor de Port-Royal y del abad de San Cirano era partidario de las tesis de Jansenio, durante los años transcurridos desde la publicación del Agustín el centro de la controversia había cambiado. Al principio se trataba de cuestiones acerca de la relación entre la gracia y el libre albedrío, y en consecuencia de la doctrina de la predestinación. El jansenismo parisiense, aunque sostenía la posición doctrinal de Jansenio, había tomado un giro más práctico. Se trataba principalmente de un centro de resistencia contra la laxitud que parecía reinar en la vida moral y devota. En particular, los jansenistas de Port-Royal se oponían al probabilismo propuesto por algunos jesuitas. Según el probabilismo, en un caso en que hubiera varias alternativas de acción,
todas ellas eran aceptables siempre que hubiera alguna posibilidad de que fueran correctas, por muy remota que esa posibilidad pareciera. El probabilismo les permitía a los confesores darles la absolución a sus penitentes aun cuando no estuvieran de acuerdo con sus acciones. Pero al mismo tiempo hacía muy difícil mantener cualquier rigor moral, pues siempre era posible hallar razones por las que tal o cual acción podía justificarse. Frente a esto, los jansenistas del círculo de San Cirano ponían un firme sentido de la disciplina. Es por ello que alguien llegó a decir que las monjas de Port-Royal eran puras como ángeles y orgullosas como demonios. El abad de San Cirano murió poco después de su liberación. Pero dejó tras sí como jefe del partido jansenista a Antoine Arnauld, hermano de la Madre Angélica. Era la época en que las autoridades, tanto eclesiásticas como reales, tomaban medidas contra el jansenismo. Arnauld se defendió más como abogado que como teólogo, y su defensa fue tal que se le llegó a llamar el Gran Arnauld. Pero el campeón del jansenismo en esta segunda época fue el filósofo Blas Pascal. Pascal había dado muestras de genio desde muy joven, particularmente en los campos de la matemática y la física. A los 31 años de edad, 8 antes de su muerte, se convirtió al jansenismo. Para él aquello fue una profunda experiencia religiosa, y basta con leer sus escritos a partir de esa fecha para percatarse de que se trataba de un hombre de profunda sensibilidad, para quien la cuestión de su relación con Dios era de primera importancia. Cuando la Facultad Teológica de la Sorbona condenó a Arnauld, Pascal publicó anónimamente la primera de sus epístolas provinciales, en las que atacaba a los jesuitas y demás adversarios del jansenismo con fino humor y profunda perspicacia teológica. Entre 1656 y 1657, aparecieron 18 de esas epístolas, supuestamente dirigidas a los jesuitas de París por un habitante de las provincias. Su éxito fue rotundo. Se dice que hasta Mazarino, con todo y ser enemigo de los jansenistas, no pudo contener la risa al leer la primera de ellas. Por todas partes las gentes se reían de los jesuitas y su partido. Y los múltiples intentos de refutar las epístolas provinciales eran tan inferiores a ellas, que se volvían motivo de burla y desprecio. Las epístolas provinciales fueron añadidas al índice de libros prohibidos por la Iglesia romana. Pascal, tras publicar las primeras 18, escribió otras 2 que quedaron inéditas. Pero la opinión pública de tal modo se inclinaba hacia los jansenistas, que las autoridades tuvieron que cejar en su empeño de destruirlos. La presión que desde hacía algún tiempo se ejercía sobre Port-Royal amainó. Las pequeñas escuelas de los jansenistas, que habían sido cerradas por el gobierno, volvieron a abrir sus puertas. El jansenismo parecía estar de moda entre los aristócratas, muchos de los cuales se declaraban sus partidarios. Empero los elementos de oposición eran también fuertes. El rey, a la sazón Luis XIV, estaba dispuesto a seguir el consejo que Mazarino le había dado antes de morir, en el sentido de que no tolerara ese movimiento que amenazaba con volverse una nueva secta. Pronto comenzó la reacción antijansenista. La asamblea del clero condenó el movimiento, y tomó medidas para asegurarse de que todos los clérigos afirmaran esa condenación. Las monjas de Port-Royal fueron dispersadas. Pero ni las monjas ni algunos de los obispos jansenistas estaban dispuestos a retractarse. A pesar de su galicanismo, Luis XIV solicitó la ayuda del Papa Alejandro VII, quien les ordenó a todos los miembros del clero que repudiaran el jansenismo. Los jansenistas debatían entre sí si debían resistir o someterse cuando Alejandro murió. Su sucesor, Clemente IX, era persona de espíritu conciliador y prefirió seguir la ruta de las discusiones y negociaciones más bien que la de la condenación. Así se llegó a un acuerdo precario, y las monjas de Port-Royal pudieron regresar a su convento. Esto tuvo lugar en 1669, y durante todo el resto de ese siglo el jansenismo continuó existiendo dentro del seno del catolicismo romano, y haciéndose fuerte en él. Antoine Arnauld y Port-Royal volvieron a ocupar un lugar prominente en la vida religiosa de Francia. Inocente XI, quien fue electo papa en 1676, se manifestó en contra de las tesis probabilistas de los jesuitas, que fueron condenadas. La Sociedad de Jesús fue puesta en manos de personas de espíritu más riguroso. Y hasta se habló de hacer cardenal a Arnauld. Hacia fines del siglo, la situación comenzó a cambiar. A las monjas de Port-Royal se les prohibió aceptar novicias, con lo cual se condenaba al convento a morir. Poco después Arnauld creyó estar en peligro, y marchó a los Países Bajos, donde murió en 1694. Sus sucesores como dirigentes del movimiento pronto se vieron envueltos en amargas controversias con algunos de los más destacados teólogos de la época.
Luis XIV, que se tornaba más intolerante con el correr de los años, volvió a tomar medidas contra los jansenistas, y logró que el Papa Clemente XI los condenara. Entonces el partido antijansenista volcó su furia sobre las monjas de Port Royal. En ese convento, que se había vuelto símbolo del movimiento, no quedaban más que 22 monjas, pues se les había prohibido tomar novicias, y muchas de las más ancianas habían muerto. Cuando se les ordenó que declararan su obediencia al decreto papal firmando un documento contra el jansenismo, lo hicieron con reservas, y así lo hicieron constar en el documento mismo. Por fin, hacia fines de 1709, la policía tomó posesión del convento y dispersó a las ancianas monjas, llevándolas por la fuerza a diversos conventos. Al año siguiente, por orden real, el convento mismo fue arrasado. Pero las gentes seguían yendo en peregrinación al cementerio, y el rey ordenó que también el camposanto fuera destruido. Según cuentan los partidarios del jansenismo, mientras los sepultureros desenterraban los cuerpos, los perros se peleaban por los restos que todavía no se habían corrompido del todo. A todo esto se sumó el Papa Clemente XI, quien en 1713, mediante la bula Unigenitus, condenó categóricamente al jansenismo y sus jefes. Al parecer, se le había dado el golpe de muerte al movimiento. Pero el jansenismo continuó existiendo, y hasta floreció. No se trataba ya, como al principio, de una doctrina acerca de la gracia. Tampoco era, como en los mejores tiempos de Port Royal, un llamado a la disciplina moral y religiosa. Era más bien un partido político que comenzaba a formar alianzas con el galicanismo. Luis XIV murió en 1715, y durante el próximo reinado se le fueron uniendo al partido jansenista diversos elementos que poco tenían que ver con las doctrinas originales. Algunos miembros del bajo clero se hicieron jansenistas como un modo de protestar contra la opulencia y la tiranía de sus superiores. Después se les sumaron quienes se oponían a la autoridad romana, y veían en la condenación del jansenismo una violación de las antiguas libertades de la Iglesia galicana. Poco a poco el movimiento fue atrayendo a otros que, por diversas razones, se oponían a la religión establecida. Al mismo tiempo, apareció dentro del movimiento un ala que trataba de recuperar el espíritu perdido. A la postre, y aunque fue condenado repetidamente, el movimiento desapareció, no a causa de tales condenaciones, sino de su propia desintegración interna. El quietismo. La otra controversia en que el catolicismo se vio envuelto durante este periodo fue la que tuvo lugar en torno al quietismo. Esta doctrina tuvo sus orígenes en España, con la publicación en 1675 de la Guía Espiritual de Miguel de Molinos. Este era un zaragozano que había obtenido de la Universidad de Coimbra el título de doctor en teología. Sus partidarios decían que su propia persona irradiaba autoridad, y hasta lo llamaban santo. Sus opositores decían que era un charlatán. En todo caso, la Guía Espiritual y otro escrito que fue publicado después, Tratado de la Comunión Cotidiana, causaron gran revuelo, pues mientras algunos decían que sus enseñanzas eran heréticas, otros las tomaban por lo más elevado de la doctrina espiritual cristiana. La doctrina espiritual de Molinos consistía en una pasividad absoluta frente a Dios. Lo que el creyente tiene que hacer es sencillamente desaparecer, dejar que su propio yo muera, y se pierda en Dios. Todo activismo, ya sea del cuerpo, ya espiritual, ha de ser rechazado. La contemplación ha de ser puramente espiritual, y todos los medios físicos y visibles, incluso la humanidad de Cristo, deben abandonarse. Lo mismo es cierto de la disciplina ascética. Cuando el alma se pierde en la contemplación de Dios, no tiene por qué ocuparse de otra cosa, ni siquiera del prójimo. Esta doctrina produjo fuertes controversias. Algunos decían, no sin razón, que se parecía más al misticismo de los musulmanes que al de los grandes maestros cristianos. Otros señalaban que las enseñanzas de Molinos llevaban al privatismo, y que la Iglesia perdía importancia y autoridad, o temían que tal clase de devoción redundara en perjuicio de la participación de los cristianos en la vida política y social. Por todas estas razones, Molinos y sus seguidores fueron acusados ante la Inquisición española, que condenó, no a los acusados, sino a sus acusadores. Pero los enemigos del molinismo no cejaron. Algunos confesores empezaron a quejarse de que las doctrinas del supuesto maestro espiritual eran interpretadas por sus penitentes de tal modo que llevaban a la laxitud moral. Luego hubo quien dijo que las mujeres que acudían al gran maestro recibían interpretaciones semejantes, y comenzaron a circular rumores acerca de las relaciones entre Molinos y ellas. A la postre, Molinos fue arrestado por orden papal en 1685. A las prisiones de la Inquisición lo siguieron varios de sus discípulos. Cuando el proceso se inició,
se negó a defenderse, y aceptó hasta las más ridículas acusaciones. Sus seguidores decían que ello se debía a que de veras practicaba el quietismo que enseñaba. Sus enemigos lo atribuían a que era culpable. Cuando se le ordenó retractarse, lo hizo con tanta humildad que esa misma retractación podía interpretarse como una afirmación de sus doctrinas. Aunque muchos pedían que se le condenara a muerte, el Papa Inocente XI se negó a ello, probablemente porque no deseaba crear un mártir para la causa del quietismo. Molinos pasó los 11 años restantes de su vida encarcelado, al tiempo que daba muestras de continuar en la contemplación que antes había propugnado. Por diversas rutas, el quietismo penetró en Francia. Allí lo abrazaron la viuda Madame de Gaillan y su amigo y confesor, el padre Lacombe. Ambos eran personas de profundas inquietudes religiosas, dadas a las visiones y otras experiencias místicas. Alrededor de ellos se formó un círculo de devotos, a quienes dirigían en la vida espiritual. Cuando Madame de Gaillan publicó un tratado con el título de «Medio corto y facilísimo de hacer oración», su fama se extendió por todo el país. Luego ella y su compañero se trasladaron a París, y pronto se reunió alrededor de ellos un grupo de admiradores que incluía varias mujeres de la más alta aristocracia. Pero tanto la fama como la doctrina de Madame de Gaillan y del padre Lacombe daban lugar a sospechas. Sus enseñanzas eran semejantes a las de Molinos, pero iban más lejos, pues Madame de Gaillan llegó a afirmar que a veces, para ofrecerle a Dios un gran sacrificio, es necesario cometer un pecado que uno detesta. Afirmaciones semejantes, unidas a la estrecha relación entre la viuda y el sacerdote, dieron lugar a habladurías. Por fin el arzobispo de París hizo encerrar a Lacombe en la Bastilla, y a Madame de Gaillan en un convento. El sacerdote, llevado de una a otra prisión, murió demente. Pero poco después Madame de Gaillan fue puesta en libertad, gracias a la intervención de una de las favoritas del rey. Fue entonces que Madame de Gluchon conoció al joven obispo Francisco Salignac de la Motte. Pronto se hicieron ardientes colaboradores, aunque el obispo nunca llegó a los extremos doctrinales de Madame de Gaillan. Por varios años, su éxito fue sorprendente, y sus nombres corrían de boca en boca. Pero de nuevo sus doctrinas causaron sospechas. Madame de Maintenon, la misma favorita del rey que antes había intervenido a favor de Madame de Gaillan, expresó dudas acerca de lo que estaba sucediendo. El rey consultó a varios teólogos, y decidió poner la cuestión en manos del ilustre teólogo Santiago Benito Bossuet. Este no sentía simpatía alguna hacia el misticismo. Las doctrinas de Madame de Gaillan fueron examinadas por una comisión presidida por Bossuet, y tras 8 meses de estudio y discusión varias de ellas fueron condenadas, aunque sin mencionar por nombre a su autora. De ese modo se esperaba ponerle coto al movimiento quietista, sin condenar personalmente a su jefa, que todavía tenía muchos amigos en la corte. Durante todo el proceso Fenelón, al tiempo que defendía a Madame de Gaillan, se declaró dispuesto a aceptar las decisiones de la comisión. Cuando el proceso tocaba su fin, fue hecho arzobispo de Cambrai, lo cual le permitió unirse a la comisión que estudiaba el quietismo, y de ese modo suavizar el veredicto contra Madame de Gaillan. La elevación de Fenelón al arzobispado de Cambrai le colocaba por encima de Bossuet, que era obispo de Meaux. Aunque durante un breve tiempo las relaciones entre ambos fueron cordiales, pronto la rivalidad y la amargura causadas por el proceso de Madame de Gaillan dieron lugar a una agria controversia. Cada uno de los dos protagonistas escribió numerosos tratados y panfletos contra el otro. La discusión descendió al nivel de los insultos personales. Los intrigantes de la corte tomaron partido, y Bossuet, quien gozaba del favor del rey, resultó vencedor. Fenelón cayó en desgracia, y se le prohibió acercarse a la corte de Versalles. Cuando se vio que el episcopado francés tomaría el partido de Bossuet, Fenelón apeló al Papa, con lo cual se ganó aún más la enemistad de Luis XIV, pues tal apelación iba en contra de los intereses galicanos del rey. La corte pontificia se vio entonces dividida por conflictos semejantes a los que existían en la de Versalles. Por diversas razones, unos tomaban el partido de Bossuet, mientras otros defendían a Fenelón. A la postre, cediendo a la presión de Luis XIV, el Papa Inocente XII accedió a condenar algunas de las tesis de Fenelón. Pero lo hizo con extrema cautela, pues nunca declaró que tales tesis eran erróneas, sino que podían conducir a los incautos al error. Fenelón estaba a punto de subir al púlpito cuando recibió noticia de la decisión papal. De inmediato abandonó el sermón que tenía preparado y predicó acerca de la humildad y la necesidad de la obediencia. Esa sumisión sin reservas le ganó el respeto de muchos al tiempo que Bossuet, ufano de su victoria,
era visto como un personaje orgulloso que había humillado innecesariamente a un colega digno. Luego, en cierto sentido, la victoria de Bossuet fue un triunfo para Fenelón, quien pasó el resto de sus días dedicado a sus labores pastorales en Cambrai, distribuyendo entre los pobres todo lo que tenía, y ocupándose de los maltrechos. Es muy probable que Fenelón haya sido el modelo que Víctor Hugo utilizó en Los Miserables, al describir al ficticio y santo Monseñor Myriel. Todo esto muestra que durante estos años el catolicismo estaba tratando de reorganizarse después de las crisis producidas por la Reforma. El Concilio de Trento había definido la ortodoxia católica en términos estrictos, y en teoría el papado había vuelto a ser el centro del poder eclesiástico. En materia de doctrina, los dogmas de Trento resultaban inviolables dentro de la tradición católica. Por tanto, las controversias doctrinales de la época, en torno al jansenismo y al quietismo, tuvieron lugar dentro del contexto de esa ortodoxia. Pero había grandes fuerzas políticas que se oponían a la centralización del poder eclesiástico, y que se manifestaron en el galicanismo, el febronianismo y el josefismo. A la postre, esa resistencia al poder papal debilitaría a la Iglesia católica, y le haría más difícil enfrentarse a retos tales como el de la Revolución Francesa. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste. Que Dios te bendiga.